Y pues qué bueno que están con nosotros cada semana. Hoy vamos a seguir el tema. La semana pasada estuvimos hablando acerca de obras o fe. Y estuvimos hablando acerca de la rectitud o la justificación. Y terminamos hablando acerca de cómo hemos recibido nosotros la justificación o la justicia de Dios. Entonces quiero empezar esta semana con un pasaje en 2 de Corintios 5. En 2 de Corintios 5, el contexto está hablando acerca de la nueva creación, que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Eso dice en el 17. Pero quiero leer un poquito adelante. Dice en el versículo 20, dice, así que somos embajadores de Cristo. Y dice, es como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y el 21 es donde quiero hacer énfasis. Dice esto, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces estuvimos hablando la semana pasada acerca de cómo hemos nosotros recibido la justificación o la justicia de Dios, y que esa justificación es algo que nosotros recibimos como un regalo de parte de Dios. Y es impresionante porque este pasaje dice, al que no cometió pecado alguno, está hablando de Jesús. Dice, por nosotros Dios lo trató como pecador, o en otra versión dice, Dios lo hizo pecado. Entonces Dios hizo a Cristo pecado para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces en el nuevo pacto es lo que estuvimos hablando un poco la semana pasada. En el nuevo pacto, la justicia que nosotros recibimos es la misma justicia de Dios. O sea, la Biblia dice que somos creados en la imagen de Dios, fuimos creados en la imagen de Dios, pero hay una parte de nosotros que a través del pecado fue distorsionado, y de alguna forma Dios a través de Jesucristo y a través de nuestra fe en Él ha restaurado esta parte de nosotros que había sido contaminado con pecado. Entonces, la justicia o la justificación es un regalo de Dios y recibimos su propia justificación. Hay una parábola, no sé la verdad dónde está, pero hay una parábola que Jesús está hablando, y es muy curioso porque está hablando de que Él va a hacer una boda, una fiesta, y que Él invita a personas, pero ellos no quieren ir. Entonces les dice a sus criados que inviten a las personas de la calle, a las personas alrededor, y que los invitan a esta gran boda, a esta gran fiesta. Y es curioso porque dice adelante en la historia, dice que llegaron todas estas personas y que Él les dio un ropaje, o sea, el encargado, ¿no?, de la boda, les dio un ropaje que se tenían que poner. Pero dice que en medio de la boda descubrieron que uno no tenía el ropaje que le había dado, sino usó su propia ropa. Entonces dice que lo sacaron de ahí. Y yo creo que esa parábola es una parábola acerca de la justicia que viene de Dios. Y esta imagen que Jesús estaba dando acerca de alguien que no quería recibir la justicia de Dios, o sea, recibir el ropaje de la justicia de Dios, pero querían tratar de entrar a la fiesta con su propio ropaje, con su propia justicia. Y la imagen es que invitó a estas personas sucias, pero les dio un ropaje y los arropó con su ropa. Y eso es una perfecta, ahora sí, ejemplo de lo que hablamos la semana pasada y que vamos a seguir hablando hoy. Este tema es tan importante porque sin entender, de hecho en Hebreos, creo que es en Hebreos 5, está hablando de la madurez y dice, el que es inmaduro no tiene conocimiento de la justicia o de la enseñanza o de la, ahora sí, de la enseñanza acerca de la justicia.
Entonces, este tema es tan clave porque como hablamos la semana pasada, la iglesia muchas veces está tratando de hacer lo que Cristo murió para hacer. En Gálatas 2 lo dice, no me acuerdo si lo escribí o si lo usé la semana pasada, pero es impresionante, digo, la verdad, lo que dice la palabra de Dios aquí en Gálatas 2, al final de Gálatas 2, dice, no desecho la gracia de Dios, no desechamos la gracia de Dios. Dice, si la justicia se obtuviera mediante la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Qué fuertes palabras. Dice, otra vez, dice, no voy a desechar la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Entonces, en otras palabras, la Biblia puede decir esto. Cristo murió para que la justicia fuera por fe y no por obras. Qué fuertes palabras, ¿verdad? Escribió Pablo ahí en Gálatas 2. Dice, si yo tengo que estar en buena relación o declarado inocente de pecado, de acuerdo a lo que yo he hecho, de acuerdo a mis obras, de acuerdo a mi trabajo, de acuerdo a cumplir mi lista o la lista de Dios, como hablamos la semana pasada, que a veces le agregamos cosas a la lista. Si mi estar bien con Dios o mi relación con Dios dependiera de lo que yo estoy haciendo, entonces Cristo murió en vano. Porque Cristo murió para que no dependiera de mí, para que no dependiera de ti, para que no dependiera de nuestros hechos, sino los hechos de Cristo. Entonces el evangelio, la gracia de Dios, el evangelio de Dios es esa buena noticia que ya no depende de nosotros. Nuestra salvación no depende de nosotros. Dependió de Jesús. La salvación no depende de nosotros. Y después vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero incluso de dentro de la iglesia, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero dentro de la iglesia hay esta idea o este concepto que está como muy torcido acerca de, ejemplo, del día de juicio. Y yo si yo te preguntara antes de hablar, ¿no? ¿Cómo ves el día de juicio para ti como un creyente, como un nacido de nuevo, si lo eres? ¿Cómo se ve el día de juicio tomando en cuenta la gracia de Dios? Y la realidad es que la mayoría de lo que yo he escuchado del día de juicio está más determinado en las obras que en la gracia. Y hay una mezcla de las dos cosas. Es como que sí, es por fe y es la gracia de Dios y no puedo ganar mi salvación, pero algún día voy a estar ante Cristo y Él va a medir lo malo que hice y lo bueno que hice. Y si lo bueno que hice supera lo malo, entonces voy a entrar, voy a estar bien contento. Pero si no, no voy a entrar y voy a ser rechazado y voy a ir al infierno por lo que yo he hecho. Pero si eso es tu concepto del juicio, del día de juicio, que sí hay un día de juicio, pero si eso es tu concepto como creyente, como hijo de Dios, entonces no has entendido el evangelio. No has entendido el primer paso de nuestra salvación. Porque la salvación no es algo que yo gano, no es algo que yo tengo que ganar. Es en dónde estoy poniendo mi fe. Y eso es lo que estuvimos hablando y por eso hablamos acerca de obras o fe. Porque nuestro caminar con Cristo es un caminar de fe, no un caminar de obras. O decirlo de esta forma. Lo que Dios está viendo en tu vida, está viendo tu fe, no está viendo tus obras. Déjame decirles algo. Y no es que las obras no son importantes.
no es que no tenemos que hacer nada o no hay nada que hacer. No estoy hablando de eso, porque la palabra de Dios dice que fuimos creados para buenas obras. Entonces fuimos creados para buenas obras, o sea, fuimos creados para hacer buenas cosas. Pero el momento donde hay un problema es cuando yo baso mis obras como lo que Dios va a usar para determinar si estoy justo o no soy justo. Y eso es donde entra el problema para muchas personas. Porque dan su vida a Cristo, pero su caminar con Cristo se basa más en la ley que en la fe. Se basa más en la ley que en la gracia de Dios. Se basa más en las obras que en la fe. Se basa más en uno que de Cristo. Y nosotros, como hablamos hace varias semanas en este curso, tenemos que entender que nuestro caminar con Dios tiene que ser cristocéntrico. Es lo que hablamos creo que la primera y segunda semana. Tienen que ser cristocéntrico, o sea, mi salvación no está determinante o no estoy viéndome a mí para tratar de ganar la salvación. Estoy viendo la obra de Cristo, estoy poniendo fe en lo que Él hizo y eso atribuye a mí una justificación y es la misma justificación de Dios. Puede parecer herejía decir eso. Pero si tú eres una nueva creación, entonces tú has recibido la justicia de Dios. Tú has recibido la justificación de Jesucristo. Qué fuerte, ¿verdad? Lo voy a confirmar con otro pasaje en Efesios. Creo que es en Efesios 4. Sí, en Efesios 4, 23, déjame decir esto. El contexto es que Pablo le está diciendo, vivan como hijos de luz. O sea, está diciendo, tengan buenas obras. ¿Sí me explico? No está diciendo, no, pues no importa las obras porque estás en Cristo y hay gracia y ya eres salvo y todas esas cosas. Pablo está diciendo, vivan como hijos de luz. Eso es lo que está hablando. Entonces está hablando, la vida que antes llevaban, ya no vivan así, no viven de esa forma, viven una vida nueva, viven una vida diferente. Entonces Pablo está hablando de eso, pero es muy curioso en el 23, vamos a leer en Efesios 4, 23. Dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. ¿El qué? El ropaje de la nueva naturaleza. Vamos a hablar todo eso en una serie pronto sobre la identidad. Entonces no vamos a entrar tanto en énfasis en eso. Pero tenemos en Cristo una nueva naturaleza. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, si estás en Cristo eres una nueva creación. Y esa nueva creación tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, dice aquí, dice ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, otra vez está diciendo, si estás en Cristo y has recibido una nueva naturaleza, tu nueva naturaleza está creada a la imagen de Dios. Tu nueva naturaleza está creado en la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Entonces, de nuevo está diciendo, si eres una nueva creación, tienes una nueva identidad, eres una nueva creación y esa nueva creación que es algo interior, no es algo exterior todavía, es algo interior. Tu hombre interior está creado a imagen de Dios. Eres justo y has recibido la justicia de Dios. Entonces, si he recibido la justicia de Dios, no tengo que tratar que producir mi propia justicia. Simplemente tengo que confiar en la justicia que Dios ya me ha dado. Entonces, al final de la semana pasada estuvimos hablando dije que quiero tocar varios puntos importantes para entender la justicia, para entender esta cuestión de que hemos recibido la justicia de Dios y que somos justos por fe, no por obras, y que Dios está viendo nuestra fe, no nuestras obras.
Entonces, quiero leer Romanos 5, en Romanos 5:1. Quiero leer unas cosas aquí muy poderosas. En Romanos 5:1 dice esto. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, otra vez, ¿mediante qué? Mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es tan poderoso. Dice, porque en consecuencia, o sea, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Eso es algo tan tremendo que tenemos que entender. El hecho que he recibido la justicia de Dios significa que Dios está en paz conmigo. No estoy en guerra con Dios. Tú no estás en guerra con Dios. Dios no está en tu contra. No, Dios está a tu favor. Pero tenemos paz con Dios. Entonces, lo que está haciendo este pasaje es que está conectando la habilidad de conectar, la habilidad de vivir en paz con Dios con el hecho que seamos justos por fe. Porque cuando somos justos por fe, yo recibo la justicia de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando Dios interactúa conmigo, está interactuando con alguien justo, con alguien, y es como, con alguien como si nunca hubiera pecado. Esa es otra forma de describir o de usar esta palabra de justo o de justificación. Significa que Dios me pone en un lugar como si nunca hubiera yo pecado. Entonces, el hecho que Dios me ve porque Él ha hecho algo en mí, me ve como si nunca hubiera pecado, eso crea paz en mi relación con Dios. Si nuestra relación con Dios determinara, o sea, si mis obras determinara mi relación con Dios, entonces estaríamos en problemas y no podríamos caminar con paz. Porque como tú y como yo, le he fallado a Dios. Le he fallado el estándar de Dios. O en pensamiento o en acción. Todos hemos fallado. Y todos ninguno merece la salvación, ninguno merece relación con Dios, ninguno merece lo que Dios nos ofrece, ninguno lo merece. Pero Dios es bueno y es rico en misericordia, y Él decidió que a través de la obra de Jesús, Él no iba a vernos a través de pecados, sino nos iba a ver a través de la justificación o de la justicia. Entonces tenemos paz con Dios. El hecho que tú y yo en Cristo Jesús hemos sido justificados, tenemos paz con Dios. Hay paz con Dios porque soy justo por Cristo y por mi fe en Cristo y la obra de Cristo, no porque yo he hecho las cosas de una forma perfecta. Pero Dios hace un intercambio aquí. Entonces vamos a seguir aquí leyendo un poquito. Entonces dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Entonces dice, a través de la fe tenemos acceso a esta gracia de Dios que está disponible. Quiero brincar al versículo 6. En Romanos 5:6. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. Qué bello entender que tú y yo éramos incapaces de salvarnos. Éramos incapaces de salvarnos
por nosotros mismos, por nuestros hechos. Éramos incapaces de salvarnos, pero no importa, porque Dios lo hizo por nosotros y es lo que está hablando aquí. Éramos, o sea, por obra somos incapaces de salvarnos. En el tiempo, dice, en la verdad que éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Cristo murió por nosotros. Dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿Qué demuestra su amor? Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Dice, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ha demostrado su amor en esto. Aunque tú eras y yo era pecador, en esa condición, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pero en el 9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. ¿Seremos salvos de qué? Del castigo de Dios. Déjame decirte esto y quizás para algunos puede sonar como herejía, pero lo acabo de leer en la Biblia. El hecho que Dios me haya justificado y me declara justo por mi fe, me hace incastigable. Entonces soy incastigable no porque no he cometido pecado digno de castigo, pero porque Dios ha puesto mi pecado sobre Jesús. Y Él recibió lo que yo merecía para que yo podría recibir lo que Él merecía. Y a esto llamamos la reconciliación. Eso es lo que sucedió en la cruz. Cristo tomó el pecado y Él nos da su justicia. Él intercambió lugares con nosotros. Pero este pasaje está diciendo esto. Por eso podemos tener paz con Dios. Cuando yo entienda y cuando tú entiendas que Cristo tomó todo lo que nosotros merecíamos y nos da todo lo que Él merecía y merece, cuando entendemos eso y cuando entendemos que el hecho que soy justificado significa que soy incastigable. Lo acabamos de leer. Significa que soy incastigable otra vez. Dice, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Déjame decirte, si eres hijo de Dios, nacido de nuevo, no hay castigo esperándote. No hay castigo por tu pecado, porque eso fue ya suelto y resuelto en Jesús. No hay castigo esperándote si eres hijo de Dios, nacido de nuevo, y si has puesto tu fe en Cristo, no hay castigo de Dios para ti. Dios no te está castigando. Dios no castiga con mal. No hay castigo de parte de Dios hacia ti. Porque en Cristo Jesús nosotros hemos recibido el castigo. Hemos recibido lo que nosotros merecemos a través de Jesús. Jesús no mereció la cruz, pero Él fue a la cruz. Y nosotros no merecemos la justificación, pero Él hizo un intercambio. Y es lo que dice aquí. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios
por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Esta palabra reconciliación significa intercambio. Y lo que quiere decir es que en Cristo hubo un intercambio. Él recibió lo que el mundo merecía para que nosotros en Él podíamos recibir lo que nosotros no merecíamos, lo que Él merecía. Y estas son las buenas noticias del Evangelio. Esas son las buenas noticias del Evangelio, de la gracia de Dios, que no depende de nosotros, sino depende de Dios. No es algo que nosotros hacemos, es lo que Él hizo. Y a través de lo que Él hizo, yo estoy en buena relación, yo soy justo, soy declarado inocente, soy declarado como si nunca hubiera pecado. Eso es mi condición delante de Dios. Por lo tanto, tengo paz con Dios. Por lo tanto, no tengo que temer castigo. Porque si no voy a ser condenado, no hay castigo esperándome. Y eso es lo que dice en Romanos 8:1. Dice, por lo tanto, si estás en Cristo, no hay condenación para ti. No hay condenación para los que están en Cristo. Si estás en Cristo, no hay una condenación futura esperándote. Después vamos a hablar acerca de cómo va a verse el día de juicio, cómo se ve el día de juicio para los creyentes. Y quizás va a cambiar mucho tu perspectiva acerca de qué nos espera en ese día de juicio. Va a ser un día donde Dios pone en las pantallas todos nuestros pecados y nos va a castigar por nuestros pecados. No creo, porque eso ya fue hecho, resuelto en la cruz. Y para terminar, quiero decir esto nada más rápidamente. En la semana estaba hablando acerca de la justificación y sentí que Dios me empezó a hablar acerca de esta cuestión de la aceptación o de ser aceptado. La verdad es que la razón por la cual tratamos, ejemplo, a través de las obras, la razón por la cual tratamos de ser justificados es para ser aceptado por Dios. Y no rechazado y no castigado. Pero lo que hace la justicia por fe es que nos garantiza la aceptación delante de Dios. Cada vez que tú te acerques a Dios, si eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, cada vez que te acerques a Dios, lo único que vas a recibir es amor, es dirección. Déjame decirte esto. Estamos hablando del castigo y la Biblia dice que Dios no castiga, pero la Biblia sí habla acerca de la disciplina de Dios. Entonces no te estoy diciendo que Dios no nos corrija, pero la forma que a veces pensamos que Dios corrija es donde entra más en la cuestión de condenación más que una cuestión de la corrección. Cuando mi hijo me desobedece, no le rompo la pierna, no le aviento enfrente de carros. ¿Sí me explico? Le digo, oye Liam, no, eso no es la forma de hacerlo. Mira, déjame enseñarte mejor. Eso es la corrección de un padre con un hijo. No es, sí, te voy a dejar de hablarte un mes porque tú me hiciste algo. No es, sí, pecaste, hiciste algo, sí, pues vete de mi casa y te voy a aventar, ¿no? En frente de tráfico para que experimentas, ¿no? Para corregirte, la corrección. Pero eso no es corrección, eso sería castigo. Entonces tenemos que entender que hay una diferencia entre la condenación y el castigo de Dios y la corrección de Dios. Y la corrección de Dios no se ve como este castigo por el pecado, sino se ve como una corrección a una vida, es dar dirección a una vida nueva. Entonces, terminando con este punto acerca de la aceptación, el hecho que tú y yo somos justos por fe significa que somos aceptados. Y el hecho que somos aceptados significa que tengo paz con Dios. Eso es por eso decía en Romanos 5 acerca de la paz.
Entonces cuando soy justificado, soy aceptado. Y mi aceptación de parte de Dios no está conectado con mi acción o de mis acciones o mi pecado o mi desobediencia, sino está conectado con mi fe, está conectado con qué he hecho, hablando de creer en Jesucristo. Y cuando pongo mi fe en Jesús, soy aceptado delante de Dios. Y mi aceptación no determina o no depende de mis obras o de mis acciones, sino mi aceptación es determinado por mi fe. Si soy justo o no justo, si he nacido nuevo o no he nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, si has puesto tu fe en Jesús, entonces eres aceptado por Dios porque has recibido su justicia. Quiero orar rápidamente por todos los que están viendo. Ahí donde están, quiero que digan: Padre, me arrepiento por tratar de ganar mi propia justicia. Me arrepiento por tratar de ganar mi aceptación por medio de las obras y no aceptar tu aceptación por medio de la fe. Y hoy me arrepiento y decido poner mi fe en ti totalmente. Y yo te doy gracias. Yo recibo tu justicia. Y yo dejo atrás toda obra que yo trataba de hacer para estar en buena relación o para ser aceptado por ti. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo tu aceptación que tú has dado en Cristo Jesús. Y si estoy en Cristo, entonces soy aceptado y soy justo y soy declarado inocente. Por lo tanto, puedo acercarme a ti con confianza, sabiendo que no voy a ser condenado, que no voy a ser castigado, sino voy a ser aceptado. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias a todos por vernos hoy o escucharnos hoy en nuestro podcast y los vemos la siguiente semana. Bendiciones.